Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Alice in Stein. El día de hoy vamos a hablar del poeta alemán Hölderlin, Friedrich Hölderlin, y el poema que le escribió a su amada Diotima. Muerto desde hace tiempo y encerrado en sí mismo, mi corazón saluda a la hermosura del mundo. Sus ramas ya florecen y echan brotes de nuevo, henchidas de vigor por una savia nueva. Qué hermoso es el regreso nuevamente a la vida, comparable al feliz afán con el que nacen mis flores desde dentro de su cápsula muerta, proyectándose hacia el aire y la luz. Cuán distinto se nota el aspecto de todo aquello que odié, aquello de lo que huí, resuena ahora en mi mente con acordes amables, en esta melodía actual de mi existencia. Y siempre al mismo tiempo en que pasan las horas, me embarga una emoción al recordar momentos de los días dorados de mi lejana infancia, desde que yo la hallé a ella, mi bien único. Diotima, criatura sublime y venerable, alma maravillosa por quien mi corazón convaleciente aún del miedo de la vida, se promete a sí mismo la juventud eterna. Perdurará por siempre nuestro cielo infinito, incluso antes de verse nuestras almas, ligadas por insondables hilos de una vida anterior, inevitablemente se habrían reconocido. Comenzar diciendo que este no es el poema completo de Diotima. El poema completo de Diotima está compuesto por 15 estrofas. Pero no nos da tiempo en esta oportunidad, solamente analizamos las 3 primeras, que nos sirven de muestra acerca de la poesía de Hölderlin. La primera estrofa de este poema nos parte relatando cuál es la emoción, cuál es el éxtasis que él vive al sentir este amor. Pero no solamente él se siente contento de sentir este amor, sino que también se siente contento de formar parte de la naturaleza, porque de alguna forma este amor le permite hacer eso. Esto es muy coherente con la postura de romántico, no romántico, sino que romántico en términos literarios, porque una vez más el poeta eleva a una condición superior lo que te otorga la naturaleza, y es este amor que le permite sentir eso, de sentir una parte de esa divinidad. Y así lo dice al final de la estrofa, dice: mis flores se proyectan al aire y al viento, lo que también dice relación con la filosofía griega sobre la armonía en la unidad con la naturaleza. En la segunda estrofa de este poema, una de las cosas que rescatan las personas que pueden efectivamente leer a Hölderlin en alemán, obviamente no es el caso de su servidora, le daba un ritmo y una musicalidad muy notoria a los escritos de Hölderlin, los cuales lamentablemente se pierden un poco con la traducción. Pero, aparte de eso, dentro de su forma de escribir, también hacía referencia a la música en sí. En esta estrofa hace referencia a los acordes y la melodía, y esto dice relación con la visión que tenía el poeta acerca de la posibilidad de manifestar la verdad que hay detrás de las cosas. ¿Y esto por qué? Porque para el poeta la única forma de poder alcanzar un poco más cerca, ni siquiera la totalidad, pero estar un poco más cerca de esa verdad, de la verdad de las cosas, era a través del arte, de la creación, ya sea a través de la pintura, de la música, del silencio o del lenguaje poético. Entonces, en definitiva, si él va a hablar de la música o utilizar la música como recurso dentro de su escrito, es la forma que él tenía de utilizar este lenguaje sagrado, de poder acceder a ese conocimiento. Y en la tercera estrofa hace referencia de manera directa, aparte del título, a Diotima, que como ya está ampliamente documentado era Suzette Guttard, quien estaba casada, cumpliendo Hölderlin el papel del amante en esa relación. Así que la obra de Hölderlin, cada vez que él se refiere a Diotima, se refiere a Suzette. Que a propósito es, se discute su existencia real, pero es uno de los personajes dentro del banquete de Platón y es quien en la última parte del libro le enseña a Sócrates acerca del amor, lo que vendría siendo el amor platónico. Hölderlin toma este personaje y lo utiliza no solamente en este poema, sino que, como le decía anteriormente, a lo largo de toda su creación literaria. Pero con el tiempo, o quizás siempre fue así desde el principio, pero el personaje de Suzette va a empezar a encarnar todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo divino a lo que puede acceder Hölderlin. Y es en esta estrofa, en la tercera, donde él se entrega
a Diotima y no se entrega solamente con el propósito de sanar, sino que también se promete a sí mismo no morir, porque de alguna forma se va a unir a esta divinidad que también, me imagino, debe tener, entre otras cosas, el carácter de inmortal. Y quizás relacionando esta idea de Diotima con la filosofía a la que estuvo expuesto eventualmente Hölderlin, podríamos decir que se trata de la forma de Hölderlin de unirse en parte a este absoluto, que es un concepto que va a utilizar el idealismo alemán. Podría ser. ¿Quién es Hölderlin? Hölderlin es un poeta alemán que nació en 1770 y murió en 1843, que es uno de los exponentes del romanticismo, pero como ya habíamos señalado, también está vinculado al idealismo alemán, pero a través de dos personas que, bueno, son una de las figuras más destacadas dentro del idealismo, que son Hegel y Schiller. Si bien al final de sus días Hölderlin quizás no estaba en tan buenas condiciones, él no tuvo nunca una vida de pobreza o de miseria. De hecho, cuando su padre muere, su madre se casa nuevamente y, muy cercano a la tradición familiar, la madre decide que él debe continuar una carrera eclesiástica, y es en ese entonces donde lo inscribe en un colegio monacal y después lo envía a estudiar teología. Cuando se va a estudiar teología, ahí empieza a irse por el mal camino y conoce, como les decía, a Hegel y a Schiller, y que de alguna forma lo van a influenciar o se van a influenciar entre ellos tanto que cuando Hölderlin tiene que tomar la orden sacerdotal, él la niega, principalmente porque no encuentra una relación lógica entre el idealismo y la dogmática cristiana. De hecho, estos tipos, Hölderlin, Schiller y Hegel, eran compas. Hay una anécdota que se cuenta donde estos, para homenajear a la diosa de la razón, fueron a enterrar un árbol en una plaza y cantaron y bailaron alrededor. La cuestión que Hölderlin no termina su carrera eclesiástica, entonces se dedica a enseñar en razón a su situación económica, porque si bien no estaba en la pobreza, pero también tenía que hacer algo para poder sobrevivir, se dedica a enseñar a hijos de personas ricas, ya sea nobles o comerciantes con mucho dinero, hasta que un día es contratado por un banquero y en ese lugar conoce a su amada Susan. Obviamente mantuvieron una relación clandestina. Finalmente, como es de esperar, lo echan de ese domicilio y en 1801 a 1803 ahí empiezan a ver las primeras manifestaciones de la enfermedad de Hölderlin. Por supuesto, no puede ser de otra manera. Tenía que tener algún tipo de enfermedad mental para poder estar en este canal. La cuestión es que desde 1801 a 1803 empiezan a manifestarse los primeros síntomas, pero había periodos en que estos síntomas bajaban, entonces él como que se equilibraba y podía continuar con la creación literaria, pero finalmente cuando le avisan que muere Suzette, se va a pique. Y debe ser internado en una clínica psiquiátrica, donde pasó alrededor de un año. Se le aplicaron varios tratamientos y después de haberse declarado como enfermo incurable, un fan le ofrece resguardar. Pero no solamente le ofrece resguardarlo, sino que le ofrece resguardarlo en su casa. En su casa, en la torre de su casa, que había sido acondicionada para recibirlo y que tenía vista a un río que estaba por ahí. Pero amigos, es un fan. Un fan tiene encerrado a su autor favorito. Igual dicen que lo podían visitar los amigos, podían tener conversaciones con él, pero sigue siendo una torre. Y no solamente estuvo ahí un periodo corto de su vida, sino que estuvo cerca de 40 años. Algunos dicen que fueron 40 años, otros dicen que fueron 36, pero son más de 30 años encerrado en la casa de tu fan. También se dice que la mamá de Hölderlin, que estaba viva, subvencionó parte de su manutención, pero igual sigue siendo extraña la situación. La cuestión que durante ese periodo escribió 49 poemas que se compilan o se conocen como los poemas de locura de Hölderlin, y finalmente muere en 1843. Una de las corrientes filosóficas que se encuentra presente en la escritura de Hölderlin no solamente es el romanticismo, sino que también el idealismo alemán. ¿A qué se refiere en términos simples el idealismo alemán? Bueno, según lo entiendo yo, nos dice que nosotros no podemos saber nada más de las cosas aparte de nosotros mismos. Es decir, que nuestra experiencia del mundo está limitada por nosotros. ¿Y esto qué quiere decir? Que todo conocimiento al que nosotros podamos acceder proviene de nuestra percepción. Y lo que nosotros percibimos son las ideas. No las cosas en sí mismas, sino que las ideas de las cosas. Porque la cosa en sí misma está fuera de la experiencia. Por lo tanto, todo el mundo que yo cree o que yo crea percibir está formado a base de ideas. No a base de cosas, a base de ideas. Y todas estas ideas se forman en la mente. Por lo tanto, las cosas existen solo en la manera que perciben o son percibidas. Pero no hay nada más afuera de eso. Nos arroja también
a partir de esto como consecuencia que el mundo está compuesto por una sola materia, que va a ser el pensamiento o la mente, como quieran llamarlo, pero solamente está compuesto por eso, no por una entidad material real. Otras cosas interesantes del idealismo es que utiliza conceptos, como ya se lo había adelantado un poco, como el absoluto, que nos dice que de alguna forma es la esencia de Dios, la razón y la causa de su existencia. Es decir, que Dios va a ser uno con esta naturaleza, pero la naturaleza también va a formar parte de él. Es bastante interesante porque de alguna forma no pone a Dios como parte de la creación primera, sino que está como incrustado o relacionado con la creación misma, no está aparte, forma parte de. Otra de las preguntas que se van a hacer los idealistas alemanes es que supongamos que todo está determinado, que todos sabemos de nuestro destino fatal y que no hay forma de cambiarlo, pero ¿dónde encuentra el hombre esa libertad? Entonces varios filósofos se abocan a esta pregunta y justo en ese proceso se encuentran con el romanticismo, que les dice que esta libertad no la van a poder encontrar a través de la filosofía, sino que solamente a través del ejercicio del arte, y no solo la poesía, como les decía en un principio, a través de la música, la pintura, porque a diferencia de la filosofía, que va a hablar sobre temas más trascendentales, donde quizás no exista esta libertad, la libertad sí va a estar en los momentos fugaces, en los momentos pequeños y fragmentados que nos ofrecen una pequeña vista de lo que sería la verdad, de lo que sería lo divino. Por ejemplo, poder escribir o componer acerca de un atardecer y abrir la puerta a nuevas ideas que no están permitidos para el lenguaje que normalmente se usa en la filosofía o en la vida diaria. Y es por eso también que los románticos van a sentir cierta fascinación por, no sé, por las ruinas griegas, los mitos antiguos, porque de alguna forma también habla acerca de eso, de la unidad del hombre con la naturaleza y de la posibilidad fragmentada que tiene de acceder a todo lo conocido. Igual, algunos filósofos llaman a este periodo los años locos de la filosofía o los años salvajes de la filosofía, porque al parecer en Alemania lograron darse cita a todas estas manifestaciones del arte o manifestaciones del pensamiento que apuntaban a un mismo fin. Y así llegamos al final de este capítulo. Espero que le haya gustado, que haya sido de su interés. Y si te gustó, dale like, comparte, suscríbete. Muchas gracias por ver. Y yo me despido, esperando que ninguno de nosotros tenga la cuestionable fortuna de encontrarse cara a cara con lo absoluto. Que tengan un muy buen día.